paz del Señor, hermanos. Mi nombre es Zoila y quiero contarles el día en que el Señor me salvó. Por su gracia me tocó. Yo estaba muy triste en aquel día. Pasaron 6 meses de estar lejos de mi familia. Extrañaba muchísimo a mi hija y lloraba amargamente por eso y por muchos otros problemas que yo estaba enfrentando. Y me puse ese día de rodillas y le pedí perdón a Dios. Le dije: Dios, yo sé que tú existes, perdóname por no haberte buscado antes, pero aquí estoy, llena de dolor, necesitada de auxilio, necesitada de socorro. Perdóname por no ser una buena persona, le decía. Perdóname por haber tomado tan malas decisiones en mi vida. Y lloraba y le decía que me sentía muy sola, que me sentía que necesitaba un abrazo, que necesitaba cariño. Y en eso tocaron la puerta. Abrí esa puerta que me habían prohibido que abra porque pasaba sola en esa casa y no hablaba el idioma. Y me decían que era muy peligroso si abro la puerta a desconocidos. Pero ese día no me importó y abrí esa puerta. Y eran testigos de Jehová. Y abrí, hablaban solamente inglés y yo español. Y de la misma manera yo hablaba y lloraba. Y una señora me abrazó y sentí alivio, sentí paz. Y me entregaron un papel en el que estaban el Salmo 23 y el Salmo 37. Leí el Salmo 23 y sentí mucho alivio, mucha paz en mi corazón. El Señor hablándome. Después entendí que era Dios mismo hablándome, pero sentí mucha paz. Y cuando fui al Salmo 37, sentí mucha paz todavía, más paz todavía. Pero al mismo tiempo me asusté en el primer versículo donde él dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde secarán. Yo abrí mucho mis ojos porque entendí que Dios estaba hablando conmigo de mis sentimientos. Decía: ¿cómo es que Él sabe lo que yo estoy sintiendo? Porque yo sentía envidia de la familia con la que yo estaba viviendo, de sus padres teniendo 3 hijos y no los aprovechaban, no los atendían, no les enseñaban. Yo hacía lo mejor que podía, les daba de comer, les tenía todo limpio, jugaba con ellos, salíamos a montar bicicleta, a jugar fútbol. Y en los fines de semana ellos decían: hoy te toca a ti, a los niños, porque yo me voy a hacer compras, decía ella. Y él decía: no, te toca a ti porque yo ya planeé irme a jugar golf. Y yo veía eso y decía: pero ¿cómo? Si tienen a sus hijos tan cerca, tienen mucho dinero, tienen todo para estar con ellos, ¿por qué no los disfrutan? Yo tengo que estar aquí trabajando porque cuando yo estaba en Ecuador, la vida era muy difícil para mí, ser madre soltera y tener que trabajar para sostener mi casa, la casa, ayudar a mi mamá porque vivía con mi mamá y muchos hermanos y otros sobrinos. Entonces sabíamos que teníamos que trabajar todos para sostener la casa y ellos tenían todo y no podían disfrutar de esos hijos. Yo me sentía muy indignada con eso. Y Dios estaba aquí reprendiéndome en este versículo. Me dijo que tenía envidia. Me dijo que no lo haga más. Y yo entendí eso. Después, más abajo dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo leía esto una y otra vez para entenderlo. Y entendí que Él me estaba dando un consejo y que era eso lo que yo tenía que hacer. Estar en su presencia para mí, sin conocerlo, era leer la Biblia. Era no hablar yo sin que me respondan. Cuando empecé a leer la Biblia y empecé a leer todo este salmo,
era escuchar a Dios, era aprender de Él, y desde ese día yo no paré de leer la Biblia. Leía y escribía porque había muchísimas cosas que yo no entendía. Y yo no sabía separar entre iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia bautista. Yo no sabía nada de eso. Yo solamente aprendí a conocer a Dios a través de leer la Biblia. Después yo le pedí al Señor que me lleve a una iglesia donde me puedan responder el montón de preguntas que yo tenía. Yo era muy tímida y no sabía preguntar, pero tenía la esperanza de que alguien me iba a responder estas preguntas. Cuando conocí a la primera persona ecuatoriana que conocí aquí en este país, fue Marta Benítez. Ella me presentó a Josie Ezequiel, un mexicano y una brasilera que estaban a punto de casarse, y ellos me invitaron a ir a su iglesia, a su casamiento. Fue la primera vez que fui a la Kendall Brazilian Church. Fui al casamiento de Josie y Ezequiel, y las personas me saludaban como que me conocían, con mucho cariño, con mucha atención. Y yo decía, qué raro, no les entiendo nada, pero me siento bien, me siento segura en este lugar. Y Josie y Ezequiel me preguntaron, ¿tú quieres que te vengamos a buscar todos los domingos para traerte a la iglesia? Nosotros podemos hacer eso. Y yo dije, sí, claro, pero yo no tengo un día libre de trabajo. Y ellos dijeron, pídeselos a ellos para que vengas a la iglesia y después regresas a seguir trabajando. Y yo se lo pedí a la señora, y ella me dijo, no, dice, tú no puedes salir todos los domingos, puedes salir de vez en cuando, pero todos los domingos no. Pero a medida que yo iba leyendo la Biblia, el Señor me iba cambiando mi carácter tímido y mi miedo. Y yo le dije un día, me voy a la iglesia todos los domingos y no le estoy pidiendo permiso, es una decisión que yo ya tomé. Y me dijeron, ¿pero cómo vas a ir? Le digo, voy a ir en un taxi, las personas que conocí me van a venir a buscar, de alguna manera yo voy a hacer, pero voy a ir. Y al principio comencé a pedir un taxi que me sacaba de donde vivía para llegar a la iglesia, y en la tarde Josie y Ezequiel me regresaban a la casa. Y así lo hacía. Muchos domingos yo no quería molestarles a ellos que estaban recién casados, y yo decía, me voy a conocer. Me subí en el tren, que había aprendido cómo usar el Metrorail, y me iba y venía en el tren por muchas horas hasta que se acabe el domingo, para después regresar a la casa. De vez en cuando iba a donde vivía Marta, pasaba con ella, pero mis días eran así. Pero a pesar de que eran así, yo ya tenía al Señor y me sentía confiada con Él. Recuerdo que Ezequiel me insistía, ¿por qué no vas al frente y aceptas al Señor? Tienes el corazón duro, ¿por qué no lo has aceptado todavía? Cuando el pastor hacía la apelación para aceptar al Señor, yo no pasaba al frente, primero por tímida, y segundo porque yo tenía en mi corazón la convicción de que yo ya acepté al Señor y que por eso lo estaba buscando. Y me encantaba leer la Biblia, y me encantaba ir a la iglesia, y me encantaba aprender cada día más de Él, y sobre todo sentía mucha paz, sentía que estaba yendo por el camino correcto. Era un poco egoísta, porque en ese entonces yo sentía que solamente me estaba aprovechando de una situación que me hacía bien a mí, hasta que un día entendí que ya era suficiente de solamente recibir, y comencé a servir al Señor. Comencé a aprender a orar, a aprender a hablar del Señor para otras personas. En el mismo trabajo donde estaba, comencé a leer la Biblia con los niños que cuidaba, comencé a orar antes de comer, aprendí muchas cosas y me gustaba. Y el Señor ha sido tan maravilloso hasta ahora.
Todas las promesas que hay en el Salmo 37 el Señor me ha dado. El Señor me dio un esposo, me dio una familia linda, me dio una familia de la fe. Crecí espiritualmente en conocimiento de la palabra. Me bauticé en la iglesia. Mi esposo también se convirtió, se bautizó, nos casamos ahí. Fue bonito, fue muy bonito toda la vida que el Señor me ha dado. Todo ha sido con muchas luchas, con muchas batallas, pero quería contarles específicamente de este día, cómo el Señor tocó mi corazón para recibirlo. Y le doy muchas gracias a Él, porque hasta aquí nos ha ayudado. Y me gustaría continuar en sus caminos y pedirles a las personas que escuchan del Señor y que todavía no han tomado esa decisión de fe, que lo hagan. Y mi meta es que un día, así como dice aquí en 2 Timoteo 4:7, dice así, me encantaría decir esto un día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es maravilloso vivir una vida con Cristo. Es maravilloso poder conocer a Cristo. El primer día yo invoqué a Dios sin conocer al Hijo y aprendí que nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces Él me dio de su Espíritu Santo para entender su palabra, para deleitarme en su presencia, como me decía en el Salmo 37 al principio y no entendía nada. Hoy en día puedo decir que entiendo muchas cosas y el Señor está conmigo y es mi pastor y hasta ahora nada me ha faltado. Amo al Señor, amo a mi iglesia. Bendito sea el Señor que en ese día me tocó. Bendito sea el Señor que permitió que pasara tantas necesidades en mi vida para poder entender que Él es mi auxilio, que Él es mi socorro, que Él es todo para mí. Yo entiendo eso y lo declaro con todo mi corazón. Y esa dicha, esa fortuna me encantaría compartir con muchas otras personas. El Señor me ha dado la bendición de no avergonzarme de Él, de quitarme esa timidez que yo tenía al principio y siempre estoy hablando de Él. Son muchos los testimonios que puedo contar, pero ahora era específicamente este. Cómo el Señor, por su gracia, me salvó. Gracias. Los amo en el amor de Cristo, como nos enseña a decir el pastor Neri. Me encanta. Y que Dios los bendiga hoy y siempre.